Por último, vamos a definir el lugar geométrico que representa la circunferencia. ¿Pero qué es una circunferencia? Pues se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo, llamado centro, es constante y a dicha distancia se denomina radio. Bueno, pues vamos a deducir cuál sería su expresión algebraica. Como siempre, tomamos un punto genérico del plano, x, y, ¿vale? Y sea C otro punto del plano al que vamos a llamar centro, C sub 1, C sub 2. Entonces, la condición que tiene que cumplir este punto genérico es que la distancia de este punto P al centro C, es decir, el módulo del vector, lo que como sabéis es la raíz cuadrada de x menos c1 al cuadrado más y menos c2 al cuadrado, tiene que ser igual a r, ¿vale? Aquí normalmente lo solemos expresar sin raíces y para conseguirlo lo que hacemos es elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Así que vamos a poner que esto al cuadrado es lo mismo que esto al cuadrado, ¿vale? Así ya tendríamos lo que es la ecuación de mi circunferencia de radio r y centro c1, c2. Como veis me quedaría x menos c1 al cuadrado más y menos c2 al cuadrado es igual a r al cuadrado. Por ejemplo, si quisiera hacer la circunferencia del centro 1, 2 y de radio 2, para calcular su ecuación, simplemente diríamos que x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual al radio al cuadrado, que en este caso sería 4. Si introducís en GeoGebra esta expresión, vais a ver que efectivamente nos va a dar la ecuación de una circunferencia con ese centro y ese radio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta expresión cuadrática se puede desarrollar y al desarrollarla me va a quedar algo de este estilo. X al cuadrado más y al cuadrado más un coeficiente en x más un coeficiente en y más un término independiente igual a 0. Y a esto vamos a llamarle la ecuación general de la circunferencia. Fijaos, yo esta ecuación también podría haberla expresado como x cuadrado menos 2x más 1 más y al cuadrado menos 4y más 4 es igual a 4, que si la simplifico me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 4y, el 4 con el 4 se me quedaría, más 1 es igual a 0, ¿vale? Como veis es la misma ecuación, es la misma circunferencia, si la metéis en GeoGebra de esta manera también os la va a representar, sin embargo aquí es muy fácil identificar quién es el centro y quién es el radio. Sin embargo, en esta expresión, pues ya no vemos ni el centro ni el radio. Tenemos que pensar a ver cómo tenemos que hacer para determinarlo. Otro ejemplo, si nos dan una circunferencia ya representada, pues aquí podríamos determinar, ¿no?, que su centro es el 2, 2 y el radio veríamos que es esta distancia, así que el radio valdría 1. Esta ecuación sería x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 1, ¿vale? Como veis, no tiene ninguna dificultad. Igualmente, si nos dan así la ecuación, podemos identificar el centro y el radio. Vamos a ver qué pasa cuando nos dan la ecuación de esta manera. ¿Cómo podemos determinar quién es el centro y quién es el radio? Bueno, pues si os dais cuenta, cuando yo he desarrollado este cuadrado, al desarrollar el primer término me quedaría menos 2x, ¿vale? O sea que este 1 va a hacer que me dé menos 2x. Sin embargo, he obtenido menos 4y. O sea que de este 2 obtengo menos 4y. Y en general, el término de en x cambiado de signo va a ser el doble de la primera coordenada del centro. Vamos a ponerla en azul. Y el término en y va a ser el doble cambiado de signo de la segunda coordenada del centro, ¿vale? Respecto al término independiente, pues como veis, lo que hemos hecho es la segunda coordenada al cuadrado, la primera coordenada del centro al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, menos, porque este 4 pasaría restando, el radio
al cuadrado. O sea que esto lo podemos expresar de esta manera, ¿vale? Que si D es el coeficiente en X, la primera coordenada del centro va a ser este valor cambiado de signo y dividido entre 2, puesto que va a ser la mitad, ¿vale? Si es el coeficiente del acorde Y, la segunda coordenada del centro será ese valor dividido entre 2 cambiado de signo, ¿vale? Y para determinar el radio, vamos a ver que sería d cuadrado partido por 4 más y al cuadrado partido por 4 menos f, ¿vale? Siempre que sea positivo. Ojo, que si no es positivo directamente es que no es la ecuación de una circunferencia. Es decir, si al despejar el radio no me diera positivo, entonces es que no es la ecuación de una circunferencia, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlo, por ejemplo, aquí. En realidad, esa expresión del radio no es necesario que os la aprendáis de memoria, porque lo podemos deducir, ¿vale? Aquí pondríamos que D es. ¿Quién sería el centro? Pues C1 va a ser el coeficiente de X dividido entre menos 2, es decir, sería 1. Y C sub 2 sería el coeficiente de la Y, que como veis en esta expresión no aparece, por lo tanto va a ser 0, aunque sería también cambiado de signo y dividido entre 2, ¿vale? O sea que esta expresión va a ser x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿vale? ¿Cuál va a ser esa r al cuadrado? Pues si nos damos cuenta, al desarrollar esta expresión me va a quedar x cuadrado menos 2x más 1 más y al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0, lo cual me quedaría x cuadrado menos 2, perdón, vamos a ordenarlo bien, más y al cuadrado menos 2x más 1 menos r al cuadrado es igual a 0. Y aquí igualamos y vemos que 1 menos r al cuadrado tiene que ser menos 8. Por lo tanto, 1 menos r al cuadrado es igual a menos 8. Esto implica que r al cuadrado va a ser igual a 9. Así que r va a ser igual a 3. Vamos a tomarlo siempre en positivo. Así que ya tendríamos localizado quién es el radio y el centro. O sea que la ecuación de esta circunferencia también la podríamos expresar como x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, o sea, a 9. Y ya habríamos localizado el centro y el radio, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya sabemos crear circunferencias, vamos a estudiar un poco las posiciones relativas, ¿vale? ¿Qué posición relativa puede tener un punto y una circunferencia? Pues a veces nos interesará saber si un punto está dentro o fuera o contenido en la circunferencia. Bueno, pues va a ser exterior si la distancia del punto al radio, digo del punto al centro, es mayor que el radio. Pertenecerá a la circunferencia si esta distancia es igual al radio y en cambio será interior si esta distancia es menor que el radio, ¿vale? Simplemente lo veremos determinando el módulo del vector que une el punto P con el punto C. O sea que realmente las condiciones serían estas que ven aquí esquematizadas, ¿vale? Podemos quitar el valor para hacer el valor absoluto de la raíz y elevar al cuadrado los dos miembros de la desigualdad. Bueno, pues igualmente podemos estudiar la posición relativa de una recta y una circunferencia, que como veis tenemos estos tres casos. La recta puede ser exterior, si no tiene ningún punto en común, tangente si solamente tienen un punto en común y secante si tiene dos puntos en común. Como veremos más adelante, esto se puede hacer estudiando los puntos de corte de la recta y la circunferencia mediante un sistema, pero a veces resolver ese sistema es demasiado costoso, por lo tanto es mejor que lo resolvamos en términos de distancias. Fijaos bien que si la distancia del centro a la recta es mayor que el radio, será exterior. Si la distancia del centro a la recta es igual al radio, será tangente. Y la distancia del centro a la recta es menor que el radio, entonces será secante, ¿vale? Lo cual es mucho más sencillo porque con la fórmula de la distancia punto recta, estas condiciones, teniendo el punto y la recta en ecuación general, se resumirían en estas tres desigualdades, ¿vale? Igualdades o desigualdades.
Y igualmente podemos estudiar la posición relativa de dos circunferencias, que también podríamos estudiar sus puntos de corte. Pero además, si lo hacemos mediante relaciones métricas, no solo sabremos si son secantes o no, sino si también son tangentes interiores, exteriores, concéntricas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es fácil de entender. Si dos circunferencias son exteriores, la distancia entre sus centros tendrá que ser mayor que la suma de sus radios. Si son tangentes, dicha distancia será igual, ¿vale? Y si son secantes, la distancia entre sus centros estará comprendida entre la suma y la resta de los dos radios, ¿vale? Si son tangentes interiores, entonces la distancia va a ser justamente la resta, ¿vale? Del radio mayor menos el radio menor. Si son interiores, la distancia será menor que la resta del radio mayor menos el radio menor, y si son concéntricas, ambos centros serán el mismo. Bueno, vamos a ver cómo se calcularían las tangencias, una recta tangente a una circunferencia. Y vamos a diferenciar tres casos, ¿vale? Si nos piden la recta tangente a una circunferencia en un punto cualquiera, tenemos que tener en cuenta una propiedad importante, y es que la tangente a una circunferencia siempre es perpendicular al radio en dicho punto, ¿vale? Entonces es muy fácil, simplemente para calcular esta recta tangente tendría que tomar como vector normal el vector que va desde P hasta C, es decir, el vector normal de R va a ser igual al vector, al vector EC. Y simplemente teniendo ahora el punto P y el vector normal, podemos hacer la recta perfectamente con el punto P y el vector normal de la recta, ¿vale? Como nosotros queramos. Es el caso más fácil de calcular recta tangente. Vamos a ver qué ocurre si tenemos que hacerlo desde un punto exterior. Ahora aquí la cosa cambia, ¿vale? Para empezar vamos a tener dos soluciones. Esta sería una de las soluciones y esa sería la otra. Así que vamos a tener dos puntos de tangencia que todavía no conocemos, ¿vale? Hay distintas maneras de plantear este problema, ¿sí? Pero uno de ellos puede ser simplemente poner en función de la pendiente el haz de rectas que pasa por el punto P, ¿vale? Y de ellos, cuáles de esas rectas que pertenecen al A distan de C exactamente el radio. Es decir, primero hacemos el haz de rectas, ¿vale? Que serían del forma y menos P sub 2 es igual a M por X menos P sub 1, ¿vale? Este sería el haz de rectas. Para eso lo hemos aprendido, ¿vale? Y una vez que tenemos el haz de rectas, lo ponemos en forma general y ponemos que la distancia del centro a la recta sea exactamente igual a R. Y de ahí me va a quedar una ecuación con valor absoluto, que voy a tener dos soluciones, ¿vale? Cada una de esas soluciones será una de las rectas tangentes. Y por último vamos a ver el caso de rectas tangentes que sean paralelas a otra dada. En este caso, como vemos, también vamos a tener dos soluciones y por lo tanto dos puntos de tangencia, ¿vale? ¿Cómo vamos a determinarlas? Vamos a llamar esta S1 y esta S2. Pues igual que antes, vamos a hacer el haz de rectas paralelas a R, en vez de haz de rectas secantes, el haz de rectas paralelas a R, que en este caso, si R es AX más BI más C igual a 0, ¿vale? El haz de rectas va a ser AX más BI más un cierto parámetro K que no conozco es igual a 0. Igual que antes, como la distancia al centro, yo sé que tiene que ser el radio, ¿vale? Pues impondremos la condición que la distancia del centro a S tiene que ser exactamente igual
al radio. Y como la distancia va a ser una función cuadrática, también va a tener dos soluciones. Bueno, si tuviéramos que calcular las intersecciones de una recta y una circunferencia, simplemente tenemos que resolver este sistema no lineal. Planteamos la ecuación de la circunferencia, la ecuación de la recta y lo podemos hacer por sustitución y resolver el sistema. Las dos soluciones que voy a obtener del sistema serán las coordenadas de los puntos de corte. Y si calculo las intersecciones de dos circunferencias, en este caso tendré que resolver el sistema que resulta con las dos ecuaciones de las circunferencias, ¿vale? En este caso será más fácil hacerlo por reducción, ya que todos los términos al cuadrado se nos van a eliminar. Bueno, y con esto simplemente os voy a mandar así algunos ejercicios básicos de circunferencias y ya iremos haciendo algunos más complicados más adelante o en el taller de problemas que realizaréis en clase.